buenas. Es un gusto hoy estar ahora con ustedes, aun cuando sea de forma virtual a través de un vídeo. Siempre ustedes me honran con su invitación. Sin embargo, la sesión de hoy la voy a compartir con una amiga, en otrora alumna y hoy profesora de didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Barcelona, la doctora Tania Martínez Gil. Nosotros hicimos juntos esta investigación, la hemos experimentado juntos y me parece razonable y además muy enriquecedor que esté hoy con nosotros compartiendo esta charla. Gracias por la invitación. Bueno, pues entonces vamos a hablar de objetos. Los objetos que inevitablemente nos rodean, aquellos que sobrevivan, nos sobrevivan a nosotros, hablarán de nosotros cuando nosotros no estemos, ¿no? De la misma forma que los objetos del pasado nos hablan hoy de aquellos que nos precedieron, ¿no? En consecuencia de todo lo dicho, nosotros podemos afirmar que los objetos, todos los objetos, siempre contienen información sobre significados, historia y función. Por ello, aprender a leerlos o descodificar sus significados puede ser una tarea especialmente útil para la historia y para su enseñanza. Nosotros entendemos por didáctica del objeto el método mediante el cual el análisis de los objetos se aplica a la enseñanza-aprendizaje de conceptos complejos de naturaleza abstracta. Entonces, la didáctica del objeto es la base de lo que se ha denominado didáctica del museo, que es el método propio que tiene el museo para enseñar, ¿no? Para Jean de Vallon, el sociólogo y museólogo francés de gran prestigio entre nosotros, el estatus o la función del objeto del museo, si seguimos esta lógica de que el museo es un lugar de acción y de interacción, cambia totalmente. La comunicación que nos rodea de este mismo objeto también está sujeta a cambios. Es decir, el objeto se convierte en un pretexto, se convierte en un medio de comunicación más, y incluso más que un fin en sí mismo. Según esta idea, los usuarios del museo han de aprender a interactuar con los objetos, y es suya, de Vallon, la frase de que el error más común, dice él, que se comete sobre el patrimonio es creer que el pasado que representa el objeto se limita a hechos históricos y el objeto nos emociona, porque nos conecta con un mundo que es el mundo social, el mundo de los hombres que lo produjeron, de los que lo utilizaron, de los que codificaron, embellecieron, o por el contrario, de aquellos que lo saquearon y lo destruyeron, ¿no? Si los hechos históricos los consideráramos como un gran happening, un tipo de obra de arte efímera que consiste en una sucesión de eventos y acontecimientos que irrumpen de forma improvisada la cotidianeidad de la vida, el resultado desde el punto de vista material serían las imágenes que se hubiesen tomado de la performance, las impresiones que hubieran quedado grabadas en la memoria colectiva de los participantes, los restos, los objetos materiales que el evento hubiese generado, ¿no? En todo caso, en esta hipotética acción de happening, quien no hubiese acudido a la fiesta y hubiese visto solo los restos que dejamos de ella, difícilmente hubiese podido saber las emociones, los sentimientos, lo que allí ocurrió.
hubiese podido analizar elementos a partir de los objetos, pero no la totalidad de la fiesta. Sí, de hecho, si se fijan en la imagen, en esta mesa hemos cenado Joan y yo. Ustedes ven el resultado y pueden imaginar la cena, pero ¿qué comimos? ¿Los platos estaban bien cocinados? ¿Qué cosas nos explicamos a lo largo de la cena? ¿Qué música sonó? ¿Nos gustó a los dos por igual? Y en todo caso, ¿por qué hemos cenado juntos? ¿Cuál era el motivo de esta cena? Ustedes, mediante el análisis de los restos, podrán deducir algunas cosas, otras las podrán imaginar y otras no las sabrán jamás. Así es también la historia. De hecho, hay una relación muy directa entre la historia y el happening. Ambos son una sucesión de acontecimientos, la mayoría imprevistos, en los que participan multitudes que sufren o gozan de los mismos y de los cuales solo quedan los restos, los objetos inservibles del pasado. Veamos ahora cómo funciona el aprendizaje por descubrimiento, que es una de las bases de la didáctica del objeto. Tal como señalaban los primeros autores que hablaron de la didáctica del objeto, en la base de esta propuesta, de nuestra propuesta también, está el aprendizaje por descubrimiento. Se trata de una teoría de aprendizaje que desarrollaron algunos pedagogos en los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, entre ellos Jerome Brunner. Según él, este aprendizaje supone un cambio de paradigma con los métodos respecto a los métodos educativos anteriores. En efecto, en los métodos tradicionales siempre hay un corpus de ideas, conceptos o procedimientos que hay que adquirir. Y para ello se requiere ofrecerlos al alumnado de forma estructurada y completa, para que de esta forma sean capaces de aprenderlos, ¿no? Sin embargo, según Brunner, los contenidos no se deben mostrar en su forma final como un todo completo, sino que han de ser descubiertos progresivamente por los alumnos y alumnas. Brunner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración. Todo se basa en fomentar correctamente la curiosidad en el alumnado. Por lo tanto, la tarea del profesorado no es explicar o plantear unos contenidos acabados, estructurados, con una introducción, unas fases de desarrollo y unas conclusiones, sino que debe proporcionar el material adecuado, objetos, textos, planos, imágenes y preguntas, para estimular a sus alumnos mediante estrategias de observación, comparación y análisis crítico de datos, de tal forma que ellos mismos vayan adquiriendo el conocimiento. Este método de trabajo es sin duda alguna eficaz, aun cuando no resuelve todos los problemas de la enseñanza, como señalaron ya algunos psicólogos como Ausubel, pero proporciona una base interesante si los elementos a observar son objetos concretos. Quisiéramos abordar, por lo tanto, a partir de ahora, los argumentos de carácter didáctico que confluyen en esta cuestión. A nuestro juicio son los siguientes. Vale, tallem aquí, así, y això ho preparem. Primer argumento sobre la función didáctica de los objetos. Los objetos y los restos son elementos concretos que pueden ser observados desde todos los ángulos posibles. Por ello, toda sesión académica o todo tema presidido por uno o más objetos permite relacionar la imagen de este objeto con el concepto que se pretende trabajar. Por lo tanto, el objeto fija la imagen del concepto. Por otra parte, para el alumnado de la escuela o el usuario del museo, cuya dificultad fundamental para comprender el pasado en muchas ocasiones no es de índole histórico sino lingüístico, la presencia de un objeto
les permite expresar mejor, con lo cual el objeto se transforma en un elemento de referencia. Cierto. Veamos. Tania tiene ahora en la mano una réplica de una lámpara romana de aceite. Es un objeto del siglo I después de Cristo y el original está en el Museo Arqueológico de Badalona, una localidad muy próxima a Barcelona. ¿Qué nos dice esta lámpara? En primer lugar, nos dice que en las culturas del Mediterráneo, mejor dicho, que las culturas del Mediterráneo eran culturas del aceite. Son culturas del aceite porque ello implica toda una tecnología para producir ese producto fundamental, ¿no? Si no hubiese esa tecnología, no hubiese podido existir esta lámpara. Pero nos dice mucho más, ¿no? En primer lugar, observen que la hicieron a molde. Es una lámpara fabricada a molde. Y para producirlo, por lo tanto, fue un objeto seriado, se hizo en serie. Había muchísimas como esta. Muy cotidiano y mucha gente tenía lámparas como esta. Pero también hay un pequeño relieve que se ve en el centro de la lámpara. Obsérvenlo. ¿Qué es ese relieve? Ese relieve, por supuesto hecho a molde, es un conjunto de divinidades egipcias. Aquí está Osiris, que preside el centro de la lámpara, junto con dos dioses. Claro, dioses egipcios. ¿Qué significa esto? Esto significa que el culto a los dioses egipcios se extendió por el Mediterráneo. Significa que el culto a los dioses egipcios fue general, porque esto hemos dicho que es del siglo I. Por lo tanto, y la cultura egipcia en el siglo I ya era una cultura casi una cultura fósil, la cultura faraónica. Por lo tanto, las ideas religiosas de Egipto formaron parte del mundo cultural romano. Esto es lo que nos dice esta lámpara. Y por cierto, Osiris es el dios que murió, fue sacrificado, cortado a pedazos, pero resucitó. ¿No les recuerda nada esa idea del Dios que muere y resucita? El segundo argumento de la función didáctica de los objetos es que todo aquello que se enseña a través de la imagen de un resto de un objeto atrae la atención del alumnado con mucha más facilidad, ya que la existencia de un soporte material actúa como un pequeño imán para nuestro alumnado. Resulta mucho más fácil para el profesor trabajar con un objeto que trabajar sin él. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces el objeto que se propone no es fácilmente reconocible para los y las alumnas, ya que los artefactos del pasado suelen ser muy desconocidos, y ello nos permite iniciar o introducir en las sesiones preguntas y cuestiones enigmáticas del tipo ¿para qué pudo servir esto? O bien ¿cómo funcionaba? Es decir, el objeto puede ser la llave de un enigma, y es sabido que los enigmas poseen una gran atracción para nuestros alumnos. Veamos. Para ilustrar este segundo argumento de la función didáctica de los objetos, de que atraen la atención, veamos este muñeco articulado. Sirve para aprender a dibujar el cuerpo humano. Sirve para aprender a dibujar el cuerpo humano. El cuerpo humano en movimiento, con todas las posturas posibles. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Esta idea, esta maravilla, solo se le pudo ocurrir a personas, artistas, que necesitaban representar el cuerpo humano en movimiento.
el cuerpo humano desnudo para los artistas del Renacimiento, esculpir o dibujar cuerpos humanos desnudos era el sumum del arte, el objetivo fundamental del arte, ¿no? De la belleza en los siglos XV y XVI, lo más importante. Por lo tanto, el arte moderno le debe mucho a estos inocentes muñecos, ¿no? Durero, el gran artista del Renacimiento centroeuropeo, tenía uno de estos muñecos que hoy está en el Museo del Prado. Desde ahora, ustedes, cuando vean cuadros renacentistas de hombres y mujeres dibujados o pintados, pensarán en este objeto. El tercer argumento de la función didáctica del objeto es que además los restos de los objetos también nos permiten enseñar mediante el método hipotético deductivo. Ello no es una cuestión menor, ya que es la base del análisis histórico. Mediante dicho método podemos ir de lo general a lo particular. También el siguiente argumento, el cuarto de la función didáctica del objeto, nos dice que ni qué decir tiene que el método inductivo, en este caso, permite ir de lo particular a lo general. Es otra de las posibilidades importantes que plantea la didáctica objetual. La didáctica del objeto es justamente muy adecuada para realizar inducciones. Vamos a ilustrar este cuarto argumento. ¿Qué es esto? Puede que algunos de ustedes conozcan objetos similares, dado que se trata de una réplica de una pieza de un museo de México. Es una réplica de estas que se venden para los turistas. Yo me pregunto, ¿para qué servía? Es rectangular, con un diseño geométrico en hueco. Acá. En el reverso tiene el agarrador. Y sirve para sujetarlo. ¿Para qué podía servir? Yo imagino que es un sello. Los sellos también pueden ser elementos distintivos, de identidad. Podría ser, pero también puede utilizarse para estampar tejidos, untándolos con tinta o colorantes, ¿no? Todo esto son hipótesis que podríamos verificar. Mi hipótesis es que, dado que los aztecas disponían de tejidos de algodón bellamente pintados, el objeto podría ser una pintadera. ¿No es así como lo llaman los arqueólogos mexicanos? Una pintadera. El quinto argumento sobre la didáctica del objeto nos dice que no hay que despreciar tampoco el uso de los objetos como recursos de la imaginación. Esta es una poderosa facultad de la inteligencia que hay que potenciar y desarrollar de forma disciplinada. Los objetos son un soporte de la imaginación siempre. Al igual que ocurre con los juegos de rol, la presencia de un objeto es importante para provocar situaciones empáticas, siempre en función del objeto y de los contenidos que mediante él queramos desarrollar. Vamos a ilustrar el quinto argumento con este objeto. Ciertamente, no se asusten ustedes, es una réplica, es un juguete. Muchos niños han jugado con revólveres parecidos, ¿no? Sin embargo, la historia del revólver es importante, no solo porque fue una eficaz máquina de matar, sino por las circunstancias que confluyeron en su éxito. Se trata del primer objeto industrial producido realmente en serie. Su primer productor, su primer fabricante e inventor, en la Exposición Internacional de Londres a mitad del siglo XIX, tomó diversos revólveres, los desmontó, mezcló las piezas y luego, ante la presencia de todos los asistentes a su charla,
fue montando revólveres utilizando piezas indistintamente de uno y de otro, para indicarles que las piezas eran fabricadas mediante un sistema industrial, ¿no? Bueno, esta idea ha generado multitud de historias, porque muchísimos objetos a partir de ese momento se produjeron en serie. El revólver, pues, fue el desencadenante de todo un sistema de producción que sin él hoy no podríamos comprender el mundo. El sexto argumento sobre la función didáctica de los objetos es que desde el punto de vista del aprendizaje, el docente puede utilizar los objetos de los museos como auténticos inclusores de la mente y con su ayuda ir tejiendo una densa red de conceptos. Ni qué decir tiene que esta vertiente de la didáctica objetual está todavía por desarrollar. Bueno, miren ahora lo que tenemos frente a nosotros. Se trata de 4 muñecos que pueden actuar de inclusores de la mente, es decir, capaces de desencadenar 4 líneas de aprendizaje, porque se pueden relacionar con 4 culturas diferentes. El primero es una réplica de los famosos guerreros de Chiang. Nos remite a un ejército de hombres guerreros de terracota. Estaban en la tumba del primer emperador de la China, Qin Shi Huang. Cuando se fabricaron, son más de 8.000, la península ibérica estaba siendo invadida por los ejércitos de Roma y México. En México se estaba desarrollando la cultura zapoteca, que es la primera civilización del maíz. En la antigua China, el emperador tenía auténticos ejércitos uniformados, como este guerrero. La segunda imagen que tenemos es un silbato. Es un silbato y nos remite a otra gran cultura que no voy a explicar, dado que ustedes tendrán más información que yo. Pero, sin duda, se trata de la más grande cultura mesoamericana, un silbato. El objeto me serviría para introducir este tema cultural imprescindible para comprender el mundo actual. Bien, la tercera es una estatuilla de plástico. Ha sido comprada en la Catedral de Barcelona y representa a un santo romano, San Pancracio, que vivió en el siglo III después de Cristo. Fue un ciudadano romano que se convirtió al cristianismo, no quiso ofrecer sacrificios a los dioses paganos y murió martirizado, y la Iglesia Católica lo elevó al santuario, a santo. Hoy los comerciantes de nuestra ciudad lo tienen y lo invocan cuando necesitan dinero o cuando quieren tener éxito en un negocio. Esta imagen puede desencadenar un sinfín de ideas. Y veamos el último de los que les propongo, una escultura africana. Está comprada en los tenderetes que los emigrantes africanos ofrecen a los turistas en todo el mundo. Lo cierto es que estas estatuas que reflejan el culto africano a los antepasados. El artista africano reflejaba en estas imágenes las características más importantes del difunto. Se elaboraba la imagen y era el soporte de la memoria. A partir de esa imagen, de esa figurilla,
se explicaba a sus descendientes, a los nietos, a los bisnietos, quién había sido aquel antepasado. Por lo tanto, esta estatua representa la auténtica historia de África. El séptimo argumento de la didáctica del objeto es que el objeto concreto siempre actúa como soporte de la memoria. Tener un objeto facilita recordar un concepto. Es bien sabido que cuando efectuamos un largo viaje en el que vemos muchas cosas, para centrar nuestra atención, para recordar qué es, qué y dónde fuimos, recurrimos a situaciones o a objetos concretos. Sí, ahora nos falta la... Vamos a ilustrar este séptimo argumento. Esto es el funcionamiento normal de nuestra mente. Al recurrir a un objeto, nosotros activamos la cadena de conceptos que en su momento relacionaremos con dicho objeto. Esta actividad mental, a modo de juego de dominó, permite reconstruir la secuencia que va del objeto al concepto abstracto. Observen este objeto. Ustedes lo reconocen ya que es una plancha para ropa. Aun cuando es una réplica, se trata de unos objetos domésticos de la mitad del siglo XIX. Construida en hierro, se calentaba llenándola de carbón encendido. Mi pregunta es, ¿por qué ese invento doméstico nació justamente a principios del siglo XIX? ¿No será porque en aquel momento la revolución industrial estaba proporcionando tejidos de algodón en abundancia? ¿Sería que ahora en las casas de las clases medias había más ropa que antes? ¿Es posible que la necesidad de planchar se hubiese generado a causa de la costumbre de lavar la ropa, que en aquel entonces ya era posible con jabón industrial? Porque existía la industria química. Recordar la revolución industrial, su vinculación con las prácticas higiénicas y con el nacimiento de la sociedad de consumo, es mucho más fácil si se une esta idea con la visión del objeto. El octavo argumento sobre la función didáctica del objeto es que hay un elemento que convierte a los objetos de nuestros museos en un instrumento especialmente útil desde la óptica de la educación. El hecho de que los objetos sean elementos reales es muy importante en una época en donde la virtualidad y la publicidad basada en ella empiezan a dominar entre nosotros. Observen esta maravilla, estas maravillosas gafas, ¿no?, que Tania se va a colocar. Estas gafas nos transportan a una realidad inexistente. Es un mundo virtual. Nosotros vivimos en un mundo en donde gran parte de nuestra información es virtual. Ello significa que es un mundo terriblemente frágil, muy manipulable, donde lo blanco puede aparecer como negro y lo falso como verdadero. En los museos, por el contrario, hay los objetos reales, los testimonios incorruptibles del pasado, de nuestro pasado. Veamos ahora, finalmente, algunas cuestiones relativas a la metodología de análisis de los objetos para uso didáctico. Para que un objeto es algo concreto, dotado de materialidad, de características determinadas, y se puede observar, describir, tocar, oler, descomponer, clasificar, contextualizar, dibujar, puede sugerirnos cosas, puede ser comparado con otros objetos. En definitiva, podemos iniciar un proceso de análisis que nos lleva a fijarnos en los detalles del objeto y nos permite conocer cómo es, su función, su funcionamiento, a quién va destinado, su proceso de fabricación, las implicaciones económicas que tiene en dicho proceso, en la adquisición de materias primas que lo componen, en su comercialización. Para ello, el análisis debe ser sistemático pasa siempre, por analizar el objeto desde, como mínimo,
7 u 8 puntos de vista. El punto de vista morfológico, funcional, técnico, económico, sociológico, estético, histórico-cultural, etc., ¿no? Así, por ejemplo, si queremos potenciar en nuestro alumnado cuestiones para poder indagar en cada una de estas tipologías, cuando hablamos del análisis morfológico podemos preguntarle cómo es simple o complejo, qué partes lo componen. Si queremos saber su funcionalidad, cómo funciona y para qué sirve, a qué necesidad responde. Si queremos saber aspectos técnicos, cómo se ha fabricado, qué técnicas de fabricación se han aplicado o qué nivel tecnológico tiene la sociedad, por ejemplo, que lo ha construido. En cuanto a los aspectos económicos, pues ¿cuál es el coste de su fabricación? Sociológicamente podemos preguntar a quién va destinado. Si queremos indagar en aspectos estéticos, ¿qué cánones estéticos siguen y los siguen? Y en cuanto al contexto histórico-cultural, ¿por qué razones históricas y en qué contexto surgió? Por daros algunos ejemplos. Vale. Veamos ambos objetos. Uno es un pequeño vaso neolítico de hace casi 6.000 años y el otro es una lata de bebida. ¿Qué le pasa a esta lata de Coca-Cola? Su tamaño es adecuado para ser agarrado con una sola mano. Tiene un reborde superior para evitar que el líquido, al salir con el gas, se derrame. La anilla de apertura está fuertemente fijada. Ello es para que no la tiremos al suelo una vez abierta la lata. El fondo es umbilicado y ello es para que la presión del gas no lo abombe, como lo que, si no fuera así, no se podría apilar las cajas de latas sin que se reventasen. Es de un material metálico, ligero y flexible, lo cual supone una tecnología de fabricación muy avanzada, capaz de laminar el metal y flexibilizarlo. Finalmente, decir que es de color plateado. El color corporativo de la empresa lo tenemos en las letras y en el dibujo de la propia bebida, y la empresa desde hace más de un siglo, cuyas letras son reconocibles aun cuando éstas sean leídas por analfabetos. Veamos qué le ocurre al bol neolítico. Veamos, su tamaño es adecuado para ser agarrado con una sola mano. Tiene borde superior ligeramente curvado hacia adentro para que no se derrame el líquido. Ello implica un líquido valioso, que seguramente no solo es agua, podría ser sangre de víctima sacrificada. El fondo semiesférico indica que estaba preparado para ser utilizado, ¿dónde? ¿Sobre una superficie plana? No, porque es inestable. No puede colocarse sobre una superficie rígida. Sin embargo, estaba pensado para ser depositado en el suelo, en un lugar donde haya tierra o hierba, frente a un individuo sentado en cuclillas. El material es barro cocido, en un horno doméstico, una tecnología muy avanzada hace 6.000 años. Finalmente, el color negruzco indica que el horno de cocción fue reductor, es decir, cerrado con humo. También queríamos desarrollar en qué tipologías de objetos existen a nuestro alrededor. Sí, vamos a ver. Hay un tipo de objetos que son aquellos que están depositados en el museo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué características tienen? Pues, por ejemplo, elementos arqueológicos de tipo lítico, piezas y objetos de artes decorativas, imágenes, ropas y elementos procedentes de iglesias y monasterios, máquinas y herramientas, elementos exóticos, entre muchísimas otras opciones. Luego, en segundo lugar, hay objetos domésticos o familiares que tenemos en casa. Como objetos de adornos personales, vestidos y trajes, fotografías, discos, LPs, cintas de cassette,
piezas de vajillas, rosarios, medallas o incluso herramientas de trabajo. En tercer lugar, podemos plantearnos réplicas de objetos de museo, como las que hemos mostrado. Como armas y armaduras, elementos arqueológicos de sílex, cerámica y otras reproducciones, cuadros y obras de arte, elementos tecnocientíficos como brújulas o astrolabios e incluso juguetes, juegos infantiles y carteles de publicidad. Finalmente, hay objetos de vida cotidiana, lo que podemos encontrar en un mercado. Todo tipo de frutas y productos agrícolas, medicinas y medicamentos, elementos de confort, elementos informáticos, juegos electrónicos, libretas, gel de baño, mascarillas, entre muchísimos otros. Y ahora, para finalizar, solo resta decirles que los libros editados por la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna, publicados bajo la dirección de la maestra Mercedes Takagi Carbajo, son una colección de ejemplos de didáctica del objeto que hemos desarrollado y experimentado a lo largo de años conjuntamente. Nosotros dos, con otros muchos compañeros del grupo de investigación DIGEX, y que aquí se ofrecen con el fin de que puedan utilizarlos en todo el mundo. Son texto en bruto, casi sin corregir, pero contienen lo más esencial del método de la didáctica del objeto. En fin, vamos ya a terminar. Ha sido un placer estar con ustedes, o cuando sea de forma virtual. La pandemia del COVID-19 nos ha impedido hacerlo de otra forma, pero de este problema podemos sacar también lecciones positivas, y la más importante es que nada nos puede impedir seguir trabajando para desarrollar el pensamiento crítico en el análisis de los objetos del pasado y aplicarlo al presente. Muchas gracias. Muchas gracias.